Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Es un gusto saludarlos. Hoy domingo 3 de mayo, como todos los domingos, los estaremos acompañando hasta el mediodía a través de las frecuencias de Blue Radio y también a través de la señal de Noticias Caracol en vivo. Como siempre, para hablar de los hechos más importantes de la semana, tratar de entenderlos en toda su magnitud, en toda su dimensión, para que ustedes, de la mano de periodistas y analistas, expertos en cada una de las materias, pues puedan tener la mayor cantidad de elementos de juicio. Hoy, con muchas noticias, cuando estamos ya a 28 días de las elecciones presidenciales. Estamos a 28 días de la primera vuelta presidencial, que será el 31 de mayo en nuestro país, en esa primera cita para escoger al próximo presidente de la República. Y esa elección se hace en medio de muchísimas preguntas, especialmente una muy importante, en medio de una pavorosa situación de orden público que no es nueva, pero que se ha agravado en los últimos días. Lo que ha pasado en el Cauca, en el suroccidente, nos pone a pensar y de qué manera sobre qué está pasando con esta región del país. De esto hablaremos también, de elecciones, por supuesto también de en qué van las campañas, de la inteligencia artificial y los puestos de trabajo que estarían eliminándose por cuenta de esa inteligencia artificial. El petróleo. Está disparado el precio del petróleo mundial, el cierre del estrecho de Hormuz, pues genera muchas preguntas sobre el futuro energético del planeta. Y también los problemas que tiene por cuenta de todo lo que está pasando en el mundo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De todo esto y mucho más hablaremos aquí en Sala de Prensa Blue. Bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue. Muy bien, y les decíamos, lo que ha pasado en el suroccidente del país, lo que sigue pasando, pues nos genera una cantidad enorme de preguntas. La más importante es qué pasa por la mente de quienes viven en los departamentos de Cauca, de Valle, de Nariño, de Putumayo, incluso del Chocó, toda esa parte del occidente y del Pacífico colombiano, pero puntualmente en el Cauca y en el Valle. Dos departamentos íntimamente unidos, son prácticamente el mismo territorio. Y bien vale la pena, repito, escuchar de quienes están allá, de quienes lo viven y sobre todo de quienes generan trabajo, de quienes producen, qué es lo que está pasando en esa región del país. La doctora Ana Fernanda Muñoz Otoya es la presidenta de la Cámara de Comercio del Departamento del Cauca. Doctora Ana Fernanda, un gusto saludarla, gracias por estar con nosotros hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Hola Juan Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, sí señora, pues aquí, como dirían las señoras, pensándolos mucho, acompañándolos. En el caso de Noticias Caracol, nosotros tenemos allá un corresponsal maravilloso, Fernando Rojas, que lo ha vivido, lo ha sufrido, lo hemos acompañado a él, a nuestro camarógrafo, a nuestro equipo, no solamente cuando hay ataques y atentados, sino, repito, para tratar de entender cómo se vive en el departamento del Cauca. Quisiéramos, doctora Ana Fernanda, que nos ayudara y a nuestra audiencia a entender de qué estamos hablando, la magnitud del asunto que estamos tocando. A ver, yo te digo una cosa, yo llevo 8 años y medio en la Cámara, Juan Roberto, y yo no recuerdo haber visto algo de este nivel, de esta magnitud. Tal vez exceptuando el estallido social en el 2021, que fue crítico, o sea, en ese momento esos 45 días impactaron al departamento del Cauca 3.2 veces más que la pandemia. Pero ese fue, o sea, ese no fue como esto que pasó, como esto que hemos vivido esta semana, porque el ataque contra la población civil, la explosión en la vía panamericana que dejó tantos muertos, los ataques permanentes en todos los municipios, porque esto ha sido una situación de no acabar día tras día, 3, 4, 5 municipios siendo atacados. Es una situación muy compleja y es triste porque el departamento del Cauca es un departamento con unos potenciales enormes. Y este tipo de noticias lastimosamente terminan
anulando ese esfuerzo que han hecho los empresarios del departamento del Cauca, con tanto esfuerzo de sacar adelante esta tierra bella en problemas y con situaciones complejas, pero gente berraca hasta los huesos. Ha sido una semana muy, muy dura, muy dura. Sí, doy fe de la tenacidad, doctora Ana Fernanda, de los caucanos, de los payaneses, de una región que en medio de esas dificultades, y me contaban esta semana las cifras económicas del Cauca, lo que produce el Cauca, y es, miren, no las paradojas, pero sí las circunstancias tan complejas de esta realidad nacional. Es una de las regiones más golpeadas por la violencia, pero a la vez es una de las regiones más ricas y productivas del país. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué se produce en el Cauca? ¿Qué mueve la economía caucana? Bueno, no, yo puedo, eso sí me vas a dar cuerda porque yo puedo sentarme a hablar, pero me encanta. Hágale, tranquilo. Yo te quiero contar que somos el segundo departamento exportador de software hecho a la medida. En Disney utilizan software desarrollado por empresarios del departamento del Cauca. No le puedo creer. Sí, señor. ¿Y en qué? Por ejemplo, ¿en qué? Ellos en inteligencia artificial, en cultivos, en todo lo que es cultivos con especificidad tecnológica, en Vietnam utilizan software desarrollados por nosotros. Vendemos software a Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe, América Latina, estamos en Europa, estamos incursionando ya en Asia y son empresarios caucanos. Yo tengo un comentario que me encanta decirlo, ese cuando Fico Gutiérrez sale diciendo, ves que nosotros acá en Medellín controlamos la inseguridad con software desarrollado para controlar la inteligencia artificial. Ese software lo hacen mis empresarios. Los caucanos. Los caucanos, una empresa de aquí, y eso ha sido, o sea, y es un sector que la gente ni siquiera sospecha que existe. Somos el segundo departamento exportador de software hecho a la medida. Es más, somos el séptimo departamento en diversidad de canasta exportadora. Estamos exportando 167 productos en práctica. O sea, yo diría que estamos en más de 100 países en el mundo con productos caucanos. ¡Qué maravilla! Tú llegas a las salas de cine en Sydney, Australia, sí, o te montas en un Boeing y las sillas en las que te sientas salen de Miranda Cauca, de una empresa caucana. ¡Qué maravilla! No, tampoco lo sabía. Los marcos de las ventanas de los edificios en Arabia Saudita salen de una empresa caucana en Puerto Tejada. Ese es mi Cauca. Ese es el Cauca que va más allá de las malas noticias y es el Cauca que la gente tiene que saber que existe. Sí. Porque yo necesito que el país esté a la altura del departamento del Cauca. Sí, aquí hay problemas, sí, aquí hay violencia, sí, pero eso no es lo único que nos define. Nos definen cafeteros que tienen su café en 99 países. O sea, tú llegas a la sala VIP del Corte Inglés en Madrid, España, no en Madrid, Cundinamarca, sí, y el café que te tomas es de reincorporados de las FARC de Cajibío, Cauca. No, que eso es una maravilla. ¿Cuánta gente tiene trabajo en el Cauca con esta actividad tan frenética que usted nos narra? A ver, nosotros tenemos como el departamento es un departamento agrícola y estamos haciendo un giro importante a que nos doblamos un departamento agroindustrial. Tenemos mucho trabajo en el campo, evidentemente, y estamos gracias a meterle la parte agroindustrial y que esa transformación no se dé en pocos sitios, o sea, no en Popayán, no en Santa Rita de Clichao, sino que estamos logrando que el desarrollo se quede en el territorio. Entonces, eso estamos logrando un relevo generacional y los pelados ya están diciendo, caramba, como que vale la pena quedarme en Padilla transformando cacao y sacando barras de chocolate, que además ya estamos exportando chocolate caucano. Sí. En vez de comprarme una moto e irme a trabajar de mototaxista a Cali. ¿Me entendés? O sea, eso es lo que se está logrando. Es difícil medir la generación de empleo de esto porque mucho es empleo rural, mucho es familiar, pero somos conscientes de que sí estamos haciendo una diferencia. Nosotros medimos el PIB con un ejercicio aquí en la Cámara que lo hacemos con la Universidad Javeriana en Cali. Le iba a preguntar por eso, por el aporte al PIB. Tenemos una representación poquita, sí, o sea, estamos en el 1.8 del PIB. Ajá. Pero mira que cerramos el 2025 con Colombia creciendo al 2.6 y el departamento del Cauca creciendo al 3. Y ese crecimiento al 3 se explica en gran medida porque nuestras exportaciones, el total de nuestras exportaciones del departamento crecieron un 25%. Increíble. Y estamos hablando de un número de más o menos en millones de dólares. ¿De cuánto?
en exportaciones. Tendría que buscar la información. Mientras seguimos aquí en esta charla tan rica, voy a empezar a buscar, porque yo lo tengo por aquí impreso en alguna parte. Sí. Lo que te digo, no es significativo. ¿Qué tenemos en volumen significativo como departamento? Tenemos azúcar y derivados del azúcar, que es evidentemente lo que tenemos en el norte del departamento con los ingenios. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros hace 8 años estábamos exportando café a 5 países. Sí. Y el café ni siquiera aparecía en el renglón de exportaciones. Aquí lo que había era cultivadores, que además un ejercicio muy lindo porque el café siempre hemos sido muy buen productor, pero ahora nosotros mismos estamos exportando y eso está logrando que la cadena de valor se quede aquí, que el recurso se quede en nuestras comunidades. ¿Qué es lo que genera valor agregado? Doctora Ana Fernanda, ¿cómo todo eso que nos cuenta, que es una maravilla y que muestra, como siempre decimos aquí en Blue Radio y en Noticias Caracol, el país posible, cómo ese país posible sobrevive en medio de la pesadilla del terrorismo y la violencia? ¿Cómo es la rutina de ese sector real caucano en medio de esta situación? Es muy duro. A ver, yo te digo, es muy duro, por ejemplo, con todos los hechos que han pasado. Esta semana nosotros inicialmente arrancamos con un sondeo que fue evolucionando ya a una encuesta y está ya creciendo con reportes. Pero, por ejemplo, esta es una temporada del año donde como es temporada baja, la ocupación hotelera puede estar alrededor del 25-30%. Nuestros empresarios hoteleros están reportando que están por debajo del 10% en ocupación hotelera. No. Entonces, ese tipo de cosas nos afectan y nos afectan mucho, pero a mí lo que me impresiona es la resiliencia, aunque cuando me gusta... nuestros empresarios, porque apenas uno oye de algún ataque, salen las noticias que están atacando Miranda Cauca, lo primero que hacemos es llamar a nuestros cafeteros, a nuestros cacaocultores de Miranda, a nuestra empresa. ¿Cómo están? ¿Qué les está Muchachos, pasando? ¿cómo van? ¿Están viendo? Dicen, sí, no, desde aquí suenan las explosiones, pero si afuera que tenemos la feria, estamos produciendo las barras de chocolate. O sea, lastimosamente a veces me preocupa que nos acostumbremos a la violencia, que se nos vuelva paisaje la violencia. Eso me preocupa porque tenemos que siempre estar tratando de tener un departamento en paz. Eso lo necesitamos todos. Pero yo celebro inmensamente esa capacidad que tienen nuestros empresarios de no rendirse, nunca. Y ¿sabes qué es lo más increíble? Sí. Que nuestros empresarios han logrado todas las cifras y las cosas que te digo, es gracias a que ellos invierten y creen en el departamento. Lastimosamente nadie en Colombia cree en el Cauca. Yo digo que a mí me sorprende viendo ese crecimiento en las exportaciones, cómo el resto del mundo sí cree en este territorio y Colombia no. Para Colombia el Cauca es una mancha. No, para nada. Créame y se lo digo de corazón que no, doctora Ana Fernanda. ¿Cómo hacen esos contactos para hacer esas exportaciones? De todo lo que me cuenta. Pero no, esto es una locura. O sea, nosotros participamos, nosotros tenemos aquí en la Cámara, por ejemplo, el ejercicio de hacer misiones y entonces nos los llevamos el año pasado fue espectacular porque nos fuimos a Expo Café en Chile y nos llevamos a 9 empresarios caucanos y entonces en el stand de ProColombia estaba una empresa paisa y 9 empresarios caucanos, pero empresarios chiquitos, de estos berracos que te digo, y todos haciendo negocios y logramos, de ahí salimos con exportaciones a Argentina, salimos con exportaciones a Brasil incluso, y son mis empresarios del Tambo, de Piendamó, que creen que sí se puede. Y ellos son, ¿sabes qué es lo más importante? Que si nosotros logramos fortalecer las empresas en territorio, en el Tambo, en Argelia, en Piendamó, en Cajibío, ellos al ser fuertes en territorio son los que se convierten en una barrera para el avance de la ilegalidad. Claro. Un empresario sólido evita que la ilegalidad avance y gane terreno. Por eso para nosotros, por eso yo siempre lo he dicho, o sea, los que sacan la cara y los que han evitado que verdaderamente el Cauca sea la Franja de Gaza son los empresarios, ellos son los que mantienen este departamento a flote y por eso hay que luchar por ellos hasta el final. Y ahí viene la inevitable. Mire, le tengo el dato, estaba aquí revisando. Yo me olvidé de revisar. No, hombre, no, porque usted está ahí ocupada. Usted sí está haciendo la tarea. Yo sí, señora, mire, en la Analdex dice que solamente en enero de este año el departamento del Cauca exportó o realizó exportaciones por un valor de $17.8 millones. Solo no, pues imagínate en el mes de enero. Eso representa para este departamento. Imagínese. Que vos llegas, Roberto, vos llegas a Japón y sí. el chocolate que te comes en Japón, las barras de chocolate son de Cacao Hunters, que es una empresa caucana. Qué maravilla. Eso es lo que digo, un milagro. Pero en medio de este milagro, doctora Ana Fernanda, de estas cifras, repito, hay una realidad. Y seguramente la respuesta la sabemos, pero quiero que usted nos ayude a procesársela a nuestra audiencia. ¿Y el Estado qué?
Porque todo lo que me cuenta es un milagro de empresarios que creen en su región, pero ¿el Estado qué? Y no estoy hablando del actual gobierno, es decir, esto es de décadas. ¿Qué pasa con la relación entre el Cauca y el Estado? A ver, yo te digo algo. Este es un departamento que ha sido sobrediagnosticado en términos sociales. Y me parece razonable, entonces, porque aquí tenemos reclutamiento infantil de unas cifras increíblemente absurdas. Entonces, siempre es lo social, lo social, lo social, pero nunca se ha hecho un verdadero diagnóstico del Cauca a nivel socioeconómico. Uh-huh. Yo soy una convencida de que mientras más grande el plato de comida que puede poner una persona en su mesa, bien sea porque es empresario él o bien sea porque un empresario le da un trabajo, eso nunca nadie lo mide. Uh-huh. Entonces el departamento ha sido una frase que a mí me parece cruda, pero es cierta, ha sido víctima del desfile de chalecos. ¿A qué me refiero con el desfile de chalecos? Que se baja del avión y entonces llegan los chalecos de la UNICEF, o los chalecos del PNUD, los chalecos del ministerio. O la Defensoría. Y todo es ayuda. Y se creó una costumbre de que el departamento lo que necesitaba era migajas, limosnas. Asistencia. Yo digo que asistencialismo. Yo digo que al departamento no lo vamos a cambiar construyendo canchas sintéticas. Nosotros el departamento lo vamos a cambiar facilitando que esos campesinos que en este momento, Dios quiera, y estoy cruzando hasta los dedos del pie, que producen frutas en conserva en Argelia, Cauca, logren cerrar ese contrato de exportación que salió, ojalá no salga de la macrorueda donde estuvimos hace unas 3 semanas. O sea, si logramos eso, yo creo que es la prueba clara de que sí se puede. O sea, hay que ver esa parte de lo socioeconómico, no solo lo social. Mire, su colega, la presidenta de Azocaña, que tiene una presencia muy fuerte, usted lo sabe mejor que nosotros, en el Cauca y allí en el Valle, le dio el viernes una entrevista a Blue Radio y también a Noticias Caracol, donde hablando de toda esta situación de la que empezamos hablando, doctora Ana Fernanda, hablamos con la presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Muñoz. Su colega de Azocaña decía, mire, es que esto ya se salió de control, esto ya está traspasando todos los límites. ¿Usted coincide con eso, no? Yo todavía tengo fe. Yo todavía tengo mucha fe. Yo creo que cuando uno tiene tanto pipián corriéndole por las venas es más jodido tirar la toalla. Y yo no la he tirado. Y yo no la he tirado como no la han tirado los empresarios. Claudia, es que lo que le está pasando a la situación de los ingenios, yo entiendo perfectamente a Claudia. O sea, el miércoles fue una cosa horrible allí entre Corinto y Padilla. Y lo que pasó después en el ingenio en Calot, o sea, es una... Yo me atrevería a decir que ha sido una estrategia para desestabilizar el país, arrancando por el suroccidente, específicamente el Cauca y el norte del sur. Así fue el estallido social, acuérdese que fue igual. Yo creo que es el mismo modus operandi. Doctora Ana Fernanda, ¿hay multinacionales operando en el Cauca? ¿Tienen sedes, tienen factorías? ¿Qué presencia tienen? Por ejemplo, tenemos Hero Motors, que es la ensambladora de motos de la India. Sí. Ellos se sentaron a ver dónde se instalaban en Colombia y se instalaron en el Cauca. El Grupo Familia está Propal, están los ingenios, son las empresas grandes que tenemos, están en el norte. No hay mucha más presencia. No, pero muy importante. Es decir, estamos hablando. Son importantes. Yo me acuerdo, a mí me da risa, pero cuando estaba Esteban Piedradita de presidente, y si me estás oyendo, Esteban, te quiero mucho. Cuando estaba Esteban Piedradita de presidente de la Cámara de Comercio de Cali, entonces llegaba y decía, y nuestras zonas francas y parques industriales del Cauca y del Valle. Y yo, espere, que esas son mías, no me las quite. Que esas son mías, no se ha atrevido. Sí, no usurpe al Cauca. No, somos departamentos hermanos y la verdad estamos actuando como departamentos hermanos porque nos necesitamos acompañar y trabajar juntos con esto. Y ahí viene otra pregunta obligada, doctora Ana Fernanda, y estamos a 28 días de las elecciones y no la voy a poner a hablar de candidatos ni de porque la izquierda. No puedo y vos a veces. No, yo lo sé, lo tengo claro. Ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de qué le conviene más al país o al Cauca, ni de si hay que meterle más tropa. Pero hoy por hoy, si usted está sentada frente a los candidatos presidenciales, ¿usted qué les dice sobre el Cauca? ¿Qué les pide? El Cauca necesita 3 cosas para salir adelante. Uh-huh. Lo primero que necesita el departamento del Cauca es una presencia estatal completa, no solo militar. Lo que pasó durante la semana fue un llamado urgente a presencia militar ya.
O sea, hay que proteger la vía panamericana, sobre todo porque la vía panamericana es la columna vertebral de Colombia. Sí. Tenemos que dejar de ver la vía panamericana como un problemita del Cauca. No, es la columna vertebral de Colombia. Entonces se necesita cuidar la vía panamericana y necesitamos solucionar el problema de orden público del departamento, pero no saco nada si llega la fuerza pública, espanta a los violentos y no llega el Estado en todo su esplendor a apoderarse de ese espacio recuperado. Entonces se necesita presencia estatal, y cuando te digo presencia estatal es Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o sea, transporte, necesitamos las vías, entonces tiene que llegarme, o sea, yo no puedo pretender que municipios como López de Micay pueda pasarme 3 semanas sin energía eléctrica, Roberto, o sea, yo no, porque es que eso es lo que pasa y la gente no lo sabe, o sea, que un municipio en Colombia esté 3 semanas sin posibilidad de cargar un celular, prender una nevera, o sea, así no funciona. Eso es inviable. Claro. Entonces, el Estado tiene que entrar con eso, o sea, presencia estatal. Segundo, el Estado tiene que hacer inversión estratégica en el departamento del Cauca. Inversión estratégica, por ejemplo, necesitamos, yo no sé si tú sabías, pero Cauca y Nariño no tienen abastecimiento de combustible más que camiones yendo hasta Jumbo Valle, cargar los carrotanques y bajarlos por la vía panamericana. Si no, no hay gasolina en el sur del país. Gasoducto, la conexión de gas llega hasta Popayán. A Nariño tienen que irse los camiones con gas licuado y al sur del departamento del Cauca. Yo no tengo vía al mar. Yo creo que somos el único departamento en el mundo cuya costa no está conectada con el interior. En el mundo. O sea, porque es que las costas son sinónimo de riqueza. Es inversión estratégica. Y tercero, lo que logró sacar y logró que el Cauca se posicionara, y cuando yo te hablo de las sillas en Sydney y de los marcos de las ventanas en Arabia Saudita, y cuando te hablo de las motos de Giro Motors, es porque el norte del Cauca aprovechó una ley que salió hace varios años, que es la ley PAES, cuando la avalancha. Eso logró que las empresas encontraran estratégico llegar al norte del departamento. Recordemos a la audiencia, doctora Ana Fernanda, que fue una ley que permitía, si usted me corrige, beneficios tributarios a empresas que invirtieran en esa región del Cauca. Eso es lo que yo necesito para el Cauca. Sí. Exactamente eso. Si yo tengo un departamento seguro con presencia del Estado en todo su territorio, si yo tengo buenas vías, si yo tengo acueductos funcionando, si yo tengo energía eléctrica, y si además de eso tengo buenos beneficios tributarios, la gente se va a agarrar de los pelos para llegar a invertir al departamento del Cauca. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que... Y hay una cosa, a mí me cuesta dolor en el alma decirlo, pero todos los problemas que Colombia está enfrentando el día de hoy empezaron en algún momento en el Cauca. Los problemas de narcotráfico, de minería ilegal, invasiones de tierras, bloqueos de la vía panamericana, eso ya se volvió costumbre, pero eso arrancó aquí. Y durante muchos años pensaron que lo que pasaba en el Cauca se iba a quedar en el Cauca, así como el que se casa en Las Vegas se casa en Las Vegas. Y lo que está pasando en el Valle, lo que está pasando en el Huila, lo que está pasando en Nariño, arrancó en el Cauca. Sí. Solucionemos el Cauca y salvamos a Colombia. No, pues sin duda. Mire, una cosa final, qué sabrosa conversación. Como dice la señora, se me pasó volando el tiempo. Y nos faltó el tintico, ¿eh? No, pues cómo, y el pipián, usted menciona el pipián. ¿De qué están hechas las empanadas de pipián? ¿Nos recuerda? Las empanadas de pipián se hacen con una papa que es nuestra, que es la papa colorada. Es una papa chiquita, parece como la papita, la criollita esa que se come en Bogotá. La papa criolla, pero esa tiene ojitos rojos. Entonces es la papa colorada, que además se prepara con maní y con achote. Eso es lo que le da ese sabor particular. Ese sabor es campeón. Doy fe. Eso es una maravilla. Eso es espectacular. No. Pues doctora Ana Fernanda Muñoz, presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, de verdad que un gusto poder conversar, y sobre todo lo más importante, que usted, una persona que tiene toda la autoridad moral para decirlo, cuente. Me quedo con una frase suya, que el país esté a la altura del Cauca, que no solo miremos al Cauca cuando hay bombas, sino cuando hay noticias como estas que usted nos está contando. De verdad un gusto haberla podido, me da pena decirlo, pescar, encontrar. Y esto se lo doy aquí a nuestro productor Jacobo, que me dijo, mire, esa señora es de primera, hable con ella que la tiene clara. De verdad que un gusto, mil gracias. Y mire, esta es una de muchas charlas que espero que tengamos con usted aquí en Blue Radio y en Noticias Caracol. Me encanta Juan Roberto, y lo que sea el momento que quieras para hablar bien del Cauca. El Cauca vale la pena, este departamento vale la pena. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Estamos de regreso aquí en Sala de Prensa Blue y así como hablábamos con la presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca sobre lo que está pasando en el suroccidente del país y nos hacía esa radiografía tan maravillosa en medio del infierno que han vivido por el terrorismo. Y digo maravillosa, ella habla de estrategias. Dice, mire, es un departamento que solamente en enero de este año exportó casi $20 millones, exporta software, exporta fruta, exporta azúcar, tiene factorías, fábricas de multinacionales, empresas indias, empresas americanas, y todo en medio de lo que pasa, sus habitantes con las uñas, con el alma, con la vida, intentando salir adelante. Ese es el país real, pero mientras ese país real quiere salir adelante, hay un país, yo no digo que irreal, faltaba más que yo lo califique así, no soy quien para hacerlo, pero es el país político, el país que está a 28 días de que los colombianos acudan a las urnas para escoger nuevo presidente de la República. Será en primera vuelta. Quien va punteando las encuestas, que es Iván Cepeda, y todo su equipo político dicen que le apuestan a ganar en primera vuelta. Dicen que tienen viento en la camiseta por los números que han conseguido en las más recientes encuestas. Otros analistas dicen no, es una cuenta muy alegre. Dos candidatos, o una candidata y un candidato, están disputando llegar o ganarse ese segundo lugar el próximo 31 de mayo, para después, si no hay una mayoría de 50+1, ir a una segunda vuelta el 21 de junio. Así está en términos numéricos esta campaña política, pero tiene mucho más que números. Tiene una palabra que es clave y la mencionábamos con el equipo político de Noticias Caracol y Blue Radio. Vienen las estrategias. Hoy, si ustedes ven las columnas de opinión de casi todos los medios de comunicación, de los periódicos y revistas, hablan de eso, al final del camino, de estrategias. Y hay una persona que tiene autoridad en la materia para hablar de eso. Augusto Reyes es un estratega electoral, manager político, escritor y analista. Veo que ha escrito libros, ha asesorado candidaturas, pero más allá de eso, repito, es un muy agudo observador de lo que pasa en nuestra realidad política. Augusto, me encanta saludarlo hoy domingo. Gracias por atendernos. Juan Roberto, buen día. Feliz domingo para ti y para toda la audiencia. Bueno, estamos haciendo cuentas. Hoy estamos justo a 28 días de esa primera vuelta de las elecciones. La primera pregunta, usted no es encuestador, no es estadígrafo, ni estadístico, pero ¿habrá segunda vuelta? Leemos las encuestas. Pero miremos las encuestas. ¿Habrá segunda vuelta? Leemos las encuestas. Sí. Arranquemos por ahí. Yo creo, Juan Roberto, yo creo que sí. Yo creo que va a haber segunda vuelta. A ver, estamos encontrando un fenómeno que, digamos, los datos son los datos. Sí. Y nosotros los estrategas no, ni los analistas, ni mueve pelear con las encuestas. Las encuestas es un instrumento que está ahí. Unas con una metodología distinta, con tarjetón presencial, otras con metodología telefónica, otras con metodología digital, etc. Pero si hay algo que está mostrando las encuestas todas, es que Iván Cepeda sigue creciendo. Sí. Iván Cepeda sigue creciendo. Pensábamos en la penúltima ronda de encuestas, pensábamos y muchos decíamos que ya Cepeda había llegado a su techo. Y mentira que no, sigue creciendo. Pero ese crecimiento sí ya se está viendo con desaceleración. Es decir, nos está indicando ese crecimiento en gran mayoría de encuestas de esta semana, sí, que definitivamente Cepeda sí está llegando a ese techo. Ahora, hago un asterisco. Ojo, que acá el candidato electoral se llama Iván Cepeda, pero detrás de Iván Cepeda hay un andamiaje, empezando por la figura de Petro, pues claro, ¿cierto? Y el aparato del Estado, la maquinaria. El aparato del Estado. Y de un gobierno. Exactamente. Entonces, acá la pregunta es, claro, yo creo que va a haber segunda vuelta en condiciones normales, pero si el candidato Iván Cepeda está a 2 puntos, es decir, alcanza un 48%, un 49%, Juan Roberto, audiencia, ténganlo claro que
el gobierno todo se va a volcar para conseguir esos 2 puntos. Pero venga, yo me remito, Augusto, a la encuesta nuestra de Inbamer, la que salió, sí, la que salió el domingo pasado. El lunes. Sí, el lunes, sí. Domingo y lunes. Ahí la intención de voto en el escenario general para Iván Cepeda es de 44%. Estaríamos a 7 puntos mal contados, quitando las décimas de ese 51%, que sería la cifra mágica de votación para que no hubiera segunda vuelta. Falta un mes, 28 días. Cuando usted dice algo fuera de lo común que pase, puede hacer que se llegue a esa cifra. ¿Qué podría ser algo fuera de lo común? Que le llegue a un sector que no le está llegando hoy. Porque es que su voto duro, el voto duro de Iván Cepeda, ya está. Uh-huh. A ver, permítanme hacer un paréntesis, Juan, sí, Roberto. A veces es como un poco risible escuchar titulares de las curules de paz adhirieron, sí, a la campaña de Iván Cepeda. Perdóneme, pero es que las curules de paz siempre han hecho, los que representan esas curules de paz, noticias que no adhirieran. Siempre han estado con él, con el proyecto que él representa y que acompaña al presidente Petro. Sí. Es decir, acá hay mucho titular por parte de la campaña de Cepeda, ¿cierto? Pero que en función de sumar algo nuevo, de sumar una nueva audiencia, de sumar una nueva masa crítica, no ha pasado. Entonces, si llegase a pasar esa circunstancia que le llega a un nuevo sector, ¿cierto? Sí. Entonces tal vez estaríamos pensando que sube 2, 3 puntos más. Sí. Pero son 7. 8 los que tienen que subir. 48, digamos. Si uno se atiene a ese cálculo, más o menos. Claro. Y ya en 48, póngase usted en los zapatos del presidente Petro. Ya en 48 usted hace lo que tenga que hacer. Salir a buscar liberales, conservadores, gente de cambio para ponerlos a tambalear. Y usted sabe cómo funciona la política. Sí, sin duda. Qué escenario tan interesante este que usted nos está pintando. ¿Qué tendría, y usted que es estratega político, Augusto, ya vamos a hablar de los demás candidatos, qué tendría que hacer Iván Cepeda para llevar esa tendencia y evitar la segunda vuelta en estos 28 días? Yo creo que a Iván Cepeda le está haciendo no sé cuánto daño, no voy a calificar si mucho, poco, mediano, pero sí le está haciendo daño el hecho de huirle a los debates. Le iba a preguntar por eso. Sí, yo sí creo que le está haciendo daño, no, insisto, no voy a calificar si mucho o poco, pero sí le está haciendo daño. Uh-huh. Creo que al colombiano de a pie, más que obviamente a la onda periodística y a los analistas, nos gusta que existan los debates, pero al colombiano históricamente le gusta comparar, le gusta verlos. Ajá. Que la gente no ve los debates, eso es mentira. Claro, de los debates quedan reels para redes sociales, el clip de redes sociales, y eso es lo que la gente al final se queda así. Seguramente no están las 2 horas pendientes de un televisor, a no ser que el debate sea espectacular, muy bueno, y se conecte la gente. Pero a la gente le gusta comparar y le gusta ver a sus candidatos en debates. Es decir, si le entiendo, tendría que ir a debates. Cepeda. Sí, Cepeda. Ok, esa es una. Ahora hablemos de los otros 2, de los que están persiguiendo, y me atengo, repito, a la encuesta en Inbamer, pero también a otras encuestas donde el panorama es el mismo. Hay 2 que persiguen a Iván Cepeda, que son Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. En el caso de la encuesta de Inbamer, ese es el orden. Iván Cepeda primero, segundo Abelardo de la Espriella y tercera Paloma Valencia. En el caso de Abelardo de la Espriella, en estrategia política, ¿a qué le debe apuntar? Sí, están realmente muy pegados, ¿no? Abelardo registró un 22, sí 22 y Paloma Valencia un 21. Sí. Y pues incluyendo el margen de error. Tal vez pueda ser que Paloma incluso esté arriba que Abelardo. Sí. Pero pues eso hace parte también de la metodología de la encuesta. A ver, Abelardo ha mostrado, hay que reconocerle a Abelardo que es la irrupción dentro de la escena política, ¿cierto? El famoso outsider, como él se denomina. Exactamente, es un tipo fresco que no venía haciendo la política, que se dedicaba a otros asuntos. Sin embargo, él, digamos que compró un modelo
que de alguna u otra manera está funcionando también en otras latitudes del mundo. Pero él decidió absolutamente radicalizar su campaña. Y el problema de la radicalización de las campañas es que te circunscriben tu nombre y tu opción electoral solamente a una audiencia. Es decir, cuando tú vas a buscar otro tipo de audiencia más moderada, ahí es la complicación. Entonces, sí, las complicaciones que hoy tiene la campaña de Abelardo de la Espriella es esa, que levantó él mismo un muro, ¿sí?, con una audiencia que, ojo, define la votación, que se llama centro. Y otra, asumo yo, y usted me corregirá, indecisos. E indecisos, que de alguna u otra manera se subsumen mucho en esa masa crítica llamada, que la calificamos como centro o la reconocemos como centro. Esta pelea de los últimos días de gente cercana a la campaña o afín a la campaña de Abelardo de la Espriella con el expresidente Uribe y con la campaña de Paloma Valencia, ¿sirve de algo o le resta a de la Espriella? Yo creo que acá hay una base dura que se llama uribismo. Juan Roberto, y esa base dura al final es un voto que no se mueve, por lo menos en esta primera vuelta. No se va a movilizar hacia Abelardo de la Espriella, ¿cierto? De ahí el afán tal vez de un poquito contrastar y erosionar esa plataforma. Pero mire, le interrumpo, hay una pues no una contradicción, pero es algo, suena contradictorio, que es un secreto a voces que buena parte del uribismo está en la campaña de Abelardo, más que en la de Paloma Valencia, así el expresidente Uribe sea el primero que está apoyando a Paloma Valencia. Y eso es lo que le juega a Abelardo de la Espriella con esa radicalización. Es que fíjate que todo tiene que ver con todo. Sí. Entonces, al radicalizar, claro, entonces él pone a tambalear o erosiona la plataforma uribista, sí, ¿cierto? Y alguna parte seguramente hoy acompaña la opción de Abelardo de la Espriella. Pero finalmente, esto no es de ganar una primera vuelta, sino de ganar la presidencia. Claro. En una segunda vuelta lo que sucede, y así lo muestran las encuestas, pues yo no me lo estoy inventando, cualquier encuesta, es que el fenómeno Abelardo ya en segunda vuelta es distinto. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Claro. Porque no es capaz la campaña de arañar en esa audiencia llamada centro. En la encuesta Inbamer, Augusto, eso que usted dice se refleja en números, y es que en eventuales escenarios de segunda vuelta, a Paloma Valencia le va mejor contra Iván Cepeda que a Abelardo de la Espriella. En el caso de esta es más ajustada. Claro, en el caso de esta última foto se iba a decir, hay que aclarar que en ambos escenarios gana o ganaría Iván Cepeda. De acuerdo, pero está más ajustada la segunda vuelta, sí, entre Iván Cepeda y Paloma Valencia. Sin duda, sí, según esos números. Entonces, eso explica esa teoría suya. Que no solamente la está traduciendo los números de Inbamer, sino también los números de otras encuestas. O sea, sí, el performance de segunda vuelta le rinde más a una Paloma Valencia que a un Abelardo de la Espriella. Sí, sin duda. Ahora hablamos precisamente de Paloma Valencia. En estrategia política, ¿hacia dónde le debe apuntar ella? Porque digamos, ella, y digo su campaña, cuando hablo de ella, el de la campaña de Paloma Valencia, pues le ha pegado, primero, al haber ganado esta gran consulta por Colombia, como se llamaba, pues tiene gente incluso del santismo, que por ahí le pegaron muchos abelardistas a su campaña. Tiene gente que no es necesariamente uribista pura sangre, tiene a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial. Digamos, le está tirando a lo que usted llama que haya votantes de centro que se declaren afines a esas figuras políticas que la acompañan. Basado en eso, Augusto, ¿qué tiene que hacer ahora Paloma en esos 28 días? Claro, acá de alguna manera, Juan Roberto, funciona un poco al contrario de la lógica que hace unos minutos hablábamos con Abelardo de la Espriella. Ella ha tenido la capacidad de maniobrar para llegar a una audiencia llamada centro. Que, ojo, no estoy diciendo que tenga el centro. Sí. Estoy diciendo que tiene la capacidad, ya ha tenido la capacidad para llegarle al centro. Ahora, tiene dos misiones: aglutinar mucho más el centro, ampliar la base, pero ojo, sin dejar de ser también un poco radical, porque al final ella, ¿cuál es su origen? El Centro Democrático.
¿Cuál es su origen? Ser de derecha. ¿Cuál es su origen ideológico? ¿Cuál es su origen programático? La seguridad. Sí. Entonces tampoco puede, por ir a buscar la audiencia de centro, dejar olvidado esa base de voto duro de derecha, que es su génesis, es su origen, pues. Sí, ese es el tema, ¿no? Yo creo que ahí esa es la gran disyuntiva, de los unos para irse más hacia la derecha y los otros más hacia el centro. Y a propósito de eso, hablamos con Augusto Reyes, estratega electoral, manager político de este último tramo de la campaña, después de las encuestas y de lo que viene. ¿Cuál va a ser el tema clave en estos días cruciales de campaña, Augusto? Uy, Juan Roberto, digamos que eso es un poco complicado, o sea, a la luz de hoy, porque las cosas en política son muy cambiantes. Sí. Digamos, hoy nos acostamos con una noticia, un titular, usted mejor lo sabe, Sí. y mañana amanecemos con otro. Sin embargo, a la luz del momentum político de Colombia, sin duda alguna la seguridad es un tema. Sí. La economía es un tema. La estabilidad institucional es un tema. Pero también la agenda social es otro tema. Quien crea que simplemente esto es repetir seguridad, seguridad, seguridad y que con eso se va a ganar la elección, está completamente equivocado. Si le entiendo, ¿es ofrecer un menú más variado? Interpretar más el pensamiento y el sentir del de a pie, del personaje de a pie, del colombiano de a pie. Es que es fundamental. Porque sí, lo ideológico en términos de seguridad, pues obviamente jala y pues, o sea, Colombia está bajo ataque. Eso es una realidad. Y quien responda también, digamos, con carácter, con ese personaje que hace ver que tiene liderazgo, que haga ver que tiene ese liderazgo para enfrentar la inseguridad, pues obviamente tiene 2, 3 pasos adelante. Pero ojo, es que no solamente el país está bajo ataque, también hay una agenda social que es importante. Sí. Este gobierno avanzó en una dirección, digamos, eso fue un cabezazo, sí. El salario mínimo. Claro, y favoreció a millones de personas. Exactamente. Y entonces sobre eso también las demás campañas deben interpretar y también deben ofrecer una agenda sobre eso. Es lo que llaman aprender a leer el país. Exactamente, exactamente. Es un país que hoy, ahora veámoslo desde el otro lado del vidrio, Augusto, es un país que hoy, ¿qué necesita que le lean? Necesita que no le digan el metro cuadrado ideológico de los candidatos, sino el metro cuadrado de necesidades del colombiano. Así te lo digo. La vida real, ¿no? Lo de todos los días, la cotidianidad. Sí. Porque no es la misma agenda del vendedor de aguacates de la esquina en un barrio, ¿cierto? Sí. A la mamá cabeza de familia en Cauca. Ahí hay 2 realidades distintas. Muy y ojo, bien. seguramente se encuentran en algunas necesidades, ¿cierto? Como el empresario de Barranquilla y el emprendedor de Antioquia, de Medellín. Sin duda. Ahí también, pero son necesidades distintas. Son al final necesidades distintas. Sí, alguien me decía, y quiero su opinión, pues es que para uno puede parecer obvio, pero yo creo que son reflexiones muy interesantes. Alguien me decía, mire, el principal problema que hoy tiene Colombia es la inseguridad. En las ciudades, el tema del atraco, la extorsión. En el campo, pues mire todo lo que estamos viendo, lo que ha pasado en el Cauca y en muchas regiones del país. Pero me decía alguien, ojo, porque la forma como se percibe el tema de seguridad en Barranquilla puede ser muy distinto a como lo perciben en Bogotá, o en el Cauca, o en el Putumayo, así es. o en el norte de Santander. Es que este es un país de muchos países, con idiosincrasias y regiones muy distintas. Ese es el reto, Juan Roberto, cuando estamos hablando de campañas electorales, agendas programáticas, incluso en el ejercicio del gobierno, es el reto de poder tener a todo el mundo contento. Y se lo digo, pues, sencillamente, es muy difícil. Es muy difícil. Tener a todo el mundo contento es muy difícil. Entonces, la magia es lograr hacer transversal esa agenda programática, esa oferta, ¿cierto?, de promesas, de ideas,
pero que vayan más allá de lo ideológico, No, pues porque la gente no come de ideología. Mire, esta ha sido una asesoría que no causa honorarios, la de Augusto, hoy a todas las campañas, y me quedo con una reflexión final, Augusto, no para los candidatos, para el país en general. Gane quien gane en las elecciones, que repito, en 28 días será la primera cita en las urnas, que es el 31 de mayo, y si hay segunda vuelta el 21 de junio. Gane quien gane, va a gobernar un país absolutamente partido en dos, dividido en dos. Como estrategia ya no de candidato, sino ganador de las elecciones, ¿qué tiene que hacer ese presidente o presidenta? Si así lo decide la gente. ¿Qué tiene que hacer la campaña, para no ponerle género, que gane la próxima contienda electoral? Juan Roberto, yo le daría un consejo al presidente o presidenta que se vaya a posesionar el 7 de agosto, y es: ya ganó, ahora ceda, converse y llegue a acuerdos. Ceda, converse y llegue a acuerdos, en ese orden. Converse. Porque si va a ceda, hay que ceder, Sí. converse y llegue a acuerdos. Aquí, Es decir, aquí estoy anotando, eso nos sirve a todos. es decir, Sí. ya ganó, ya ganó. Y es muy difícil. Mire, yo llevo 18 años asesorando líderes políticos, Sí. de todos los tamaños. Cuando se gana, ya se ganó, ya se tiene el poder de armar un gabinete, se tiene el poder de ir en las líneas gruesas hacia la dirección que el alcalde, gobernador o presidente desea. Pero hay cosas en las que también toca ceder. Cuando no se cede, no hay posibilidad y espacio al diálogo, a la conversación. Y si no hay diálogo, entonces nace la polarización. Y con la polarización viene la fricción. Y con la fricción viene la violencia. Claro. Y ahí, con la polarización, todo el mundo pierde. Don Augusto, de verdad que ha sido un placer enorme poder conversar con usted. Augusto Reyes, estratega electoral, manager político, ha escrito libros, profesor universitario. Gracias, y volveremos a hablar pronto, porque de esto de estrategia salen una cantidad de lecciones enormes. Un abrazo y feliz domingo. Abrazo, Juan Roberto. Feliz domingo también para ti. Muy mal. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Amor y romance, ¿serán la misma cosa? Las mujeres necesitamos, ¿no?, vivir ese romance, necesitamos ser amadas, que nos tengan esos detalles, que nos llamen, que nos busquen, que nos den cosas, pero nuestra pareja parece que en el tiempo de conquista tal vez lo hizo y ahora no, y no le nace, y yo se lo digo, Lina, pero es que yo le digo y él aún así no cambia, claro, porque él no tiene esa necesidad de romance, yo sí. Ahora yo te invito, mujer, a comprender cuál es tu necesidad y por qué crees que es el otro el que te la debe suplir. ¿De dónde viene? ¿Quién dijo que un esposo realmente amoroso es aquel que trae flores, aquel que le pone moño al carro, ¿no?, y nos trae un carro de sorpresa? O no sé si has visto el que le pone el moño al burro, ¿no?, y nos trae el burrito de sorpresa. ¿Cuál es esa necesidad de romance y de dónde viene? Porque normalmente viene, sí, de esas películas que nos dijeron que eso es amor. Yo creo que amor y romance no son la misma cosa. Seguramente tu pareja te ama y tiene muchos detalles muy lindos contigo y significativos, pero tú no los ves. ¿Por qué? Porque estás con un ideal y no con una realidad. Yo te invito, mujer, a que rompamos esos ideales, ¿no?, de amor, de flores, de pétalos en el piso, que realmente, te digo, hay hombres que dan flores y son golpeadores, o hay hombres que ni siquiera trabajan, no tienen aspiraciones y aún así siempre llegan con un peluche a la casa. Entonces, ¿es verdaderamente el romance amor? Yo creo que no. Desromanticémonos, mujeres. Quitémosle, bajémosle un poquito al romance. Y sí, si queremos tener esos tiempos lindos en pareja, creémoslos. No podemos esperar que algo que tenemos una necesidad interna venga la solución desde afuera. Si yo lo necesito, lo busco. Voy a cine, voy a hacer glamping, a lo que yo quiero, y lo invito a él porque es mi ser más amado. ¿Viste? No es desde la demanda, sino desde la oferta. Soy Lina Balbuena y siempre te digo, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio.
Dicen que en Bogotá hay un túnel que conecta al Palacio de Justicia con la Plaza de Bolívar y aseguran que algunos presidentes lo han utilizado en tiempos de crisis. ¿Qué cree usted? Coméntenos aquí en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En China ya funciona el primer hospital administrado casi por completo con inteligencia artificial. Los sistemas hacen diagnósticos, recomiendan tratamientos y hasta acompañan a sus pacientes en su recuperación. ¿Y usted confiaría su salud a una máquina? Cuéntenos en los comentarios. En Blue le ponemos cara a la radio. En Islandia existe un puente que divide literalmente 2 continentes. Conecta la placa tectónica de América del Norte con la de Eurasia, un lugar turístico único en el que puedes tener un pie en cada continente. ¿Y tú te atreverías a vivir esta experiencia? En Blue le ponemos cara a la radio. Ayer vi los comentarios que ustedes hacen y realmente me sentí feliz de saber que son seres con tanta paz interior, de saber que son seres con tanta bondad en su corazón. Oye, lo que sale por tu boca es lo que tienes en el corazón. Amor, paz, generosidad, fuerza. Celebro estar con ustedes aquí. Gracias por suscribirse y gracias por compartir. En Blue, la radio se ve. Tú sabes. Caminar es un hábito saludable en su vida. ¿Sabía que caminar 10 minutos después de cada comida ayuda a la digestión y a controlar los niveles de azúcar? ¿Y usted ya aplica este hábito? En Blue le ponemos cara a la radio. Un estudio reveló que los futbolistas recorren en promedio más de 10 kilómetros por partido, sobre todo hablando de juegos internacionales. Pero lo más curioso de esto es que los arqueros, aunque parece que se mueven poco, recorren alrededor de 4 kilómetros por encuentro. ¿Tenías en cuenta esta información? Recuerda que en Blue le ponemos cara a la radio. Colombia, tierra de escarabajos. Así llaman en Europa a nuestros ciclistas por su fuerza en la montaña. Rigo, Nairo y Egan son parte de una generación dorada. En Blue le ponemos cara a la radio. Todo lo bueno para ti. Que haya salud, que haya paz, que haya amor, que haya fuerza, ganas de vivir. Y que sepas que eres una persona valiosa, que no necesitas estar siempre atacando, peleando, que puedes llenarte de paz para ser feliz. ¡Ánimo! Me encanta saludarte. No olvides suscribirte y compartir con nosotros aquí en Blue, porque en Blue la radio se ve. La bandera de Colombia no tiene escudo por una razón. Fue pensada para ser simple y poderosa. Inspiró a Venezuela y Ecuador, que sí añadieron escudos. 3 colores, una historia en común. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Alguna vez has tenido éxito, pero con culpa? Aunque parezca increíble, figuras como Emma Watson han dicho que no merecen su éxito. A esto se le llama el síndrome del impostor. Creer que en cualquier momento van a descubrir que no eres tan capaz como piensan. La mente minimiza logros y exagera errores, pero tú festejas tu éxito o piensas que es casualidad. En Blue le ponemos cara a la radio. Un desayuno balanceado activa el metabolismo y mejora la concentración. Saltarse el desayuno puede aumentar la ansiedad. ¿Usted desayuna todos los días o se salta esta comida? Coméntenos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la mañana, 1 minuto, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. La Procuraduría está anunciando una nueva estrategia para prevenir que los servidores públicos incurran en participación indebida en política, esto de cara a los procesos electorales que quedan para este año. Mariana Neira. Miguel, pues se trata de una pedagogía transformada que advierte a todos los servidores públicos del país sobre indebida participación en política. El procurador Gregorio El Hash, durante la cumbre de procuradores territoriales y delegados que se realizará el próximo miércoles 6 de mayo en Bogotá, transmitirá el mensaje central e impartirá las líneas de trabajo a quienes actuarán desde cada uno de los territorios para prevenir cualquier intento de participación. Esta decisión desde el Ministerio Público se da ante el avance de las campañas presidenciales, por lo que el procurador busca promover que la conducta de los servidores se ajuste a la Constitución, a la ley y a la moral pública. Desde la Procuraduría aseguran que con este primer encuentro del día miércoles, la institución les recuerda a todos los servidores del Estado que no se tolerarán infracciones
decisiones que pongan en riesgo la legitimidad del proceso democrático de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Y en la ciudad de Medellín están denunciando otro caso de abuso sexual contra una reclusa de la cárcel El Pedregal. Según la concejala Claudia Carrasquilla, hay 3 funcionarios del IMPEC implicados. Melissa Álvarez. Según denuncias conocidas, en las últimas horas hay otra víctima de abusos sexuales por parte de funcionarios del IMPEC al interior de la cárcel El Pedregal de Medellín, que se suma al ya conocido en 2024, donde incluso la víctima quedó embarazada a causa de la violación. Lo reveló la concejala Claudia Carrasquilla, indicando que son 2 dragoneantes y un auxiliar los involucrados en los abusos a una interna de 19 años de edad. Esto dijo. ¿Cómo es posible que no se haya dicho absolutamente nada? Fueron 2 dragoneantes, uno de apellido Cartagena y el otro de apellido Parra, y un auxiliar que también al parecer estaba prestando su servicio allí. Sobre este caso, el IMPEC respondió a Blue Radio que está indagando sobre la situación. Mientras tanto, hay que recordar que por el primer caso ya conocido, hay 2 guardas del IMPEC en medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial, esto por ser señalados de embarazar y abusar de Andrea Valdés, una reclusa de 30 años. Muy bien, muchas gracias, Lina. Y Valledupar ya tiene su nuevo rey vallenato para este año 2026. ¿De quién se trata, José Palma? Se trata de José Juan Camilo Guerra Miguel, que es el nuevo rey absoluto de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, que este año rindió homenajes hacia el binomio de oro. El acordeonero que creció en el barrio San Joaquín de Valledupar saltó a la tarima junto con Adelmo Granados en la caja y Reinaldo Ortiz. Así se escuchó un poco de su presentación. Yo soy José Juan Camilo y me dicen el morocho, no se me pongan ansiosos. Les voy a decir por qué, que en homenaje al binomio se va a saber quién es quién. Vas a ver quién es quién. Fueron varias las canciones que interpretó sobre esta presentación, pero la canción que más generó aplausos en el día de ayer fue la de precisamente la que estamos escuchando, Se van a saber quién es quién, de Reinaldo Ortiz. Este es un chico que tenía mucho talento en Valledupar, que tiene mucho talento en Valledupar, pero es conocido por unirse a la agrupación de Silvestre Dangond en 2022, Miguel. Muy bien, muchas gracias, José. Y en deportes, hoy el Real Madrid sale a la cancha por un todo o nada. Juan Guillermo Gómez. Así es, Miguel, el Real Madrid se juega mucho más que 3 puntos hoy en la Liga. El equipo blanco está obligado a ganar en su visita al Español para seguir con vida en la lucha por el título. El partido se disputará hoy a las 2 de la tarde, hora colombiana, y es que la presión es total, ya que ayer el Barcelona se impuso 2-1 ante el Osasuna y alcanzó 88 puntos, ampliando la diferencia sobre el Real Madrid, que es segundo con 74. Con este panorama, una derrota del Real Madrid significaría automáticamente el título para el Barcelona. Para este compromiso, Arbeloa ha tenido que recurrir al fondo de su plantilla, no solo por rotaciones, sino también por bajas muy sensibles, ya que no estarán ni Kylian Mbappé ni Thibaut Courtois, 2 de las ausencias más importantes del equipo. Sin embargo, hay una luz de esperanza en el conjunto blanco, ya que ambos jugadores apuntan a regresar para el Clásico la próxima semana, en un partido que podría ser definitivo en la lucha por el campeonato. Cabe recordar que aún quedan 4 partidos de Liga para el Barcelona y 5 para el Real Madrid si tenemos en cuenta el de hoy, lo que mantiene vivas, aunque muy reducidas, las opciones para el conjunto merengue. Además, el calendario guarda, como les decía antes, un duelo directo. El próximo 10 de mayo a las 2 de la tarde, el Real Madrid y el Barcelona se enfrentan en un clásico que podría terminar de definir la liga. Por ahora todo pasa por lo que haga hoy el conjunto blanco, ya que ganar no es una opción, es una obligación. Muy bien, Juan Guillermo, muchas gracias. Son las 11 de la mañana, 6 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. Continúen con Sala de Prensa Blue. Blue Radio. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue. Hoy domingo, estamos ya a 28 días de las elecciones presidenciales. Vamos a seguir conversando de política. Hablábamos antes de la pausa y del boletín de noticias de Voces y Sonidos con un estratega político, lo que viene en este último tramo de campaña. Pero así como hay estrategas externos, por supuesto, y suena un poco obvio y hasta bobo, las campañas están llenas de estrategas. Gente que les dice qué hacer, qué decir, qué no decir, a dónde apuntar, a dónde moverse, con quién reunirse, etcétera, etcétera. Esta semana hablamos con 2 de ellos, 2 personas que están dedicadas en 2 de esas campañas. Invitamos inicialmente a 3, a la de Iván Cepeda, a la de Abelardo de la Espriella y a la de Paloma Valencia, para que nos cuenten en qué están en esas estrategias. Son los 3 punteros según los resultados de las encuestas. Aceptaron el diálogo personas de la campaña de Iván Cepeda y también de la campaña de Paloma Valencia.
llamamos a las personas de la campaña de Abelardo de la Espriella y nos dijeron que por ahora no quieren contar ni hablar de en qué están sus campañas. Hablamos inicialmente con Gabriel Becerra, que es del Comité Programático y Político de la campaña de Iván Cepeda. Una parte de lo que nos dijo aquí en Blue Radio y Noticias Caracol. Doctor Gabriel, ¿cómo le va? Gracias por atendernos estos minutos aquí en Sala de Prensa. Juan Roberto, mis saludos. Muchas gracias por sus amables palabras. Mi saludo también a la audiencia. Y efectivamente estoy como presidente de la Comisión Primera y como dirigente nacional del pacto y de la campaña. Bueno, ¿cómo le ha ido repartiendo el tiempo entre congresista y con una campaña que cada vez se mueve más? Pues yo creo que a los congresistas nos pagan hasta el 20 de junio a las 12 de la noche. Y si bien es cierto, en la cultura política del Congreso se acostumbra que este último periodo es un periodo donde al parecer no se trabaja mucho, tengo que resaltar el compromiso de todos mis colegas de la Comisión Primera, de la mesa directiva, porque hemos venido de manera muy disciplinada y muy rigurosa, independientemente de lo que pasó en los resultados electorales, cumpliéndole a la ciudadanía, discutiendo juiciosamente y aprobando proyectos. Entonces, no hemos abandonado esa tarea, aún a pesar de que muchos tenemos responsabilidades políticas con los partidos y con las campañas, pero creo que lo primero es cumplirle a los ciudadanos y no vamos a dejar de hacer. Eso es lo que llaman la verdadera política. Doctor Gabriel, en el caso de la campaña, ¿qué función cumple usted en la campaña presidencial del doctor Iván Cepeda? La campaña de Iván es una campaña dirigida colectivamente bajo el liderazgo estratégico del candidato, donde algunos cuadros que hacemos parte de la dirección y de nuestras responsabilidades como congresistas de la República hemos venido asumiendo algunas tareas designadas por él. En mi caso en particular, cumplo un papel en lo que tiene que ver con el relacionamiento político, con la construcción de acuerdos, con la posibilidad de que esta campaña sea una campaña de las mayorías nacionales, que represente en primer lugar de manera coherente el programa y el proyecto del pacto histórico que se ha venido consolidando como la primera fuerza política del país, y que ese programa y ese proyecto también coincida con otros sectores de la sociedad colombiana, políticos, sociales, ciudadanos, empresariales, que sin ser del pacto histórico comparten una perspectiva de continuidad de un proyecto progresista para Colombia. Ayer decíamos en el evento de la Alianza por la Vida que cuando la gente tiene desempleo, cuando la gente tiene hambre, cuando la gente no tiene oportunidades de estudio, no importa de qué color político es su militancia, sí coincidimos en la superación de estos problemas. Y este es un proyecto de nación para modernizar y para democratizar a Colombia. Sabe que esa reflexión que usted hace es bien interesante, doctor Gabriel, porque muchos de quienes critican incluso en el espectro político que ustedes representan del pacto histórico, de la izquierda en Colombia, decían, mire, al comienzo de la campaña, esta campaña presidencial no es muy abierta. Incluso algunos criticaron la designación de la senadora Aida Quilqué como la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Y decían, mire, son los mismos con las mismas. Si le estoy entendiendo, no. Es abrirse a otros espectros con un objetivo común o con unos objetivos comunes. Es que la cultura política colombiana ha sido una cultura muy estrecha, muy sectaria, muy cerrada, muy conservadora. Y en los últimos años la sociedad colombiana ha venido cambiando. Es una sociedad donde sectores que anteriormente estaban aislados, que no tenían voz política, emerge. Y con la experiencia del presidente Petro no solamente emerge, sino que asume un papel dirigente en el gobierno. Todavía el poder es algo más complejo, ¿no? Nosotros nos ganamos unas elecciones, pero el poder en una sociedad no depende de ganarse unas elecciones y de tener un gobierno. Hay palancas en la sociedad que son determinantes, la economía, las fuerzas militares, los medios de comunicación, que siguen estando en sectores tradicionales. Se nos ha querido vender la idea de que, o a nosotros no, a la sociedad,
de que nosotros somos un proyecto sectario, de que nosotros somos un proyecto dogmático. Y yo creo que eso es producto, por un lado, de la ignorancia, porque quien ha leído los documentos del pacto, quien ha leído el programa de gobierno del presidente Petro y tiene una mediana cultura política sabe que los elementos esenciales son elementos demoliberales. Te coloco un solo ejemplo, Juan Roberto. Una sociedad no se puede llamar democrática si el 1% de los propietarios es dueño aproximadamente del 80% de la tierra. Democratizar la tierra no es un tema de la izquierda, del extremismo. Democratizar la tierra es un tema de la modernidad económica y política de la humanidad. Lo hicieron las sociedades europeas hace más de 100 años. Aquí llevamos muchos años en esa pelea y en esa... Así estamos en el siglo XXI y todavía hay gente que cree que la concentración de la tierra para la especulación, incluso con una cultura política de esos hacendados, con derecho de pernada, con contextos culturales casi feudales o semifeudales, tienen que mantenerse. Si nosotros logramos modernizar el campo y empezamos a cambiar la matriz productiva de este país, dejar de ser simplemente países que dependemos del extractivismo, nosotros vamos a poder tener una economía moderna y eso no solamente le sirve a la izquierda, le sirve a la sociedad en su conjunto. Entonces, realmente lo que nosotros hemos venido liderando es un proyecto democrático nacional que democratice la economía, que democratice la política, que democratice los derechos sociales, y eso es lo que ha venido ganando, como usted muy bien lo dice, más allá del sector que yo represento, de izquierda, militante, a las grandes mayorías nacionales. Porque cuando yo voy a las universidades, porque vengo del movimiento estudiantil, y veo que hay muchachos que no pagan en la universidad pública nada de matrícula, que esos muchachos provienen de las barriadas que antes no podían hacerlo porque no tenían ni los 300, ni los 500 o los millones para entrar a la universidad, pues nos estamos acercando a esas sociedades que aquí en Colombia mucha gente admira, ¿no? La finlandesa, la francesa, la misma estadounidense, donde a pesar de existir oferta privada, los sistemas educativos tienen una base sólida en las ofertas públicas para que los ciudadanos accedan a la cultura y al conocimiento. Entonces, en resumen, hay una narrativa falsa, producto de la ignorancia, y ya en el caso de la oposición, pues producto de una campaña sistemática de mentiras y de miedo que en contextos como los nuestros, pues han sido efectivos en otros tiempos. Yo creo que en la sociedad colombiana el pueblo ha venido perdiendo el miedo y ha venido ganando espacio la esperanza y el compromiso con reformas sociales democráticas que son grandes deudas, no simplemente que reclamamos desde la izquierda y el progresismo, sino que reclama la mayoría de la sociedad. Muy bien, y como les decíamos, también hablamos con la campaña de Paloma Valencia, y allí conversamos con David Luna, excongresista y quien hace parte también de ese equipo de trabajo y de campaña de la candidata que hoy disputa la presidencia de la República. Hoy, David Luna, con el overol puesto literalmente, dedicado a recorrer Colombia. Doctor David, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Juan Roberto, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y en efecto, con el overol puesto por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, y honrando la palabra de cargar la maleta para el triunfador de una consulta, o sea, de un proceso democrático que pasó el 8 de marzo y que en efecto generó, digamos, un hito en la política colombiana. Primero porque nos pudimos unir personas que pensamos distinto, pero segundo, que no suele pasar, todos honramos la palabra de estar acompañando a los triunfadores que fueron Paloma y Juan Daniel. Entonces muy contento de estar con usted hoy. No, muchas gracias a usted por atendernos porque sé que está corriendo. ¿Usted en qué anda? Fundamentalmente en la campaña, ¿qué labor clave está realizando? Pues no solamente yo, sino muchos otros miembros de la Gran Consulta por Colombia estamos recorriendo el país. En algunos momentos llegamos a las regiones antes que la candidata o que el candidato
y otras veces llegamos después. Y básicamente lo hacemos no solamente para contarle a la gente qué significa la fórmula de unión, de sumar, de Paloma y Juan Daniel, sino también para entender qué es lo que está sintiendo, sufriendo el ciudadano. Y más que dedicarnos a la confrontación, que es en la que seguramente a algunos les gusta estar, nosotros nos dedicamos a oír y a poner en práctica las propuestas para saber cuáles gustan, cuáles hay que ajustar, cuáles hay que mejorar. Y de esa manera uno empieza a entender cuáles son las preocupaciones de todas las regiones. Esto sumado a lo que vivimos entre enero y marzo de este año, que cada uno de nosotros pues fue adquiriendo un bagaje territorial muy importante. En esa labor, si le entiendo, de avanzada política suya, de ir a las regiones previo a la llegada de la candidata Paloma Valencia, ¿qué le dice la gente? ¿Qué percibe usted en la gente que está en las regiones cuando llegan los candidatos? Pues yo creo que 3 cosas fundamentales. La gente quiere tranquilidad, quiere un gobierno que deje trabajar, quiere un gobierno que ayude a los emprendedores, a las madres cabeza de familia, a los agricultores, pero además quiere un gobierno que no esté en la confrontación o en la polarización. Palabras más, palabras menos, me lo dicen. Independientemente quién sea el presidente, que gobierne para todos, no solamente para quienes votaron por él. En segundo lugar, muchos llamados de atención, muchas alertas rojas sobre el tema de salud. Personas que se acercan: no tengo medicamentos, no me agendan tratamiento, no me agendan cirugía, y no me pongo yo en la tarea de preguntar si eso pasaba antes o si eso es culpa de Pedro, de Juan o de Roberto, sino de entender qué es lo que está sufriendo la gente. Y uno comprende en dos frases, lo que está pasando. Por primera vez, dice el ciudadano, estoy gastando de mi bolsillo para que me atiendan. Y en segundo lugar, en muchos casos, literalmente no hay quien nos atienda, lo cual nos pone en peligro. Y en tercer lugar, de la mano de la seguridad, pero de una manera distinta. La gente dice, claro, queremos seguridad, queremos que los delincuentes paguen por sus acciones o fechorías, pero también queremos oportunidades. Y en ese sentido, mucho joven emprendedor, mucha madre cabeza de familia que dicen, el Estado nos puede dar un empujón. Y como eso conecta muy bien con lo que proponen Paloma y Juan Daniel, pues nosotros lo que hacemos en este proceso de avanzada política es contar las propuestas. Y en ese contar las propuestas, ¿cómo las recibe la gente? Se lo pregunto porque siempre los colombianos le dicen a uno, mire, en campaña los políticos son adorados, son queridísimos, y van a la Plaza Mercado, y van a la calle y hablan con la gente. ¿Cómo reciben las propuestas de la candidatura, de la campaña que usted representa, pues encarnada en Paloma Valencia y en Juan Daniel Oviedo? Pues lo primero, Ricardo, es que hay unas teorías que literalmente no son ciertas. A nosotros nos dijeron, oiga, mucho ojo cuando vayan a Chocó, al Cauca, a Nariño. Y la semana pasada estuvimos en el Pacífico. Estuvimos prácticamente 5 días en el Pacífico hablando con los ciudadanos y nos decían, los van a recibir muy mal, porque allá todo el mundo es gobiernista o petrista. No. ¿Cómo les fue? Hay personas... ¿Perdón? ¿Cómo les fue en ese recorrido? Muy bien. Hay personas que defienden las tesis del gobierno, pero son muy respetuosas. Dicen simplemente, hombre, yo no estoy en las tesis de ustedes, estoy en las tesis del gobierno, gracias por tratar de contactarme. Y otras personas con mucha apertura, con muchas ganas de oír, y en efecto lo que usted dice es cierto. Le dicen a uno con contundencia, oiga, comprométanse, no prometan lo que verdaderamente pueden cumplir. Nosotros ya no comemos cuento y lo que queremos es que nos digan cuáles son las soluciones. En el Pacífico en particular, y pues lo vimos lamentablemente el domingo, o sea, el día después que nosotros terminamos la gira, pues sí le exigen a uno que haya control territorial para lograr la paz. Dicen
la Panamericana es la vía más peligrosa de todo Colombia, no podemos sacar nuestros productos y queremos que nos reconozcan como departamentos que no producimos violencia solamente, sino que tenemos productos y adicionalmente talento. El Cauca, por ejemplo, es una de las fábricas de contenidos digitales más importantes del país. Ellos dicen con razón, nadie habla de eso de nosotros. Entonces, usted comienza a entender que en efecto allá hay un problema de seguridad muy grave, pero que ellos lo enfrentan de una manera distinta, con visión de futuro y tratando de superar. Mire, le voy a hacer una confesión, doctor David. Hace un día dialogamos con Gabriel Becerra, que es del equipo programático de Iván Cepeda, y sabe que coincide con usted en muchas cosas. En el tema del control territorial como fórmula, en la inversión social en las regiones como fórmula para buscar salidas a estos problemas sociales, pero también de orden público. Oiga, al final del camino uno ve que y aquí no vamos a hablar de extremos y de la polarización, ya si quiere hablamos más adelante, pero mire cómo se parecen las propuestas. Es que, Juan Roberto, yo creo que el Pacífico colombiano está sobrediagnosticado. Todo el mundo sabe cuáles son los problemas que se viven allá y lo que necesitamos es que llegue un presidente con voluntad política para poner en práctica las soluciones. Y yo particularmente creo que Paloma, al ser caucana, pero también al ser mujer, conoce muy bien el Pacífico y sabe perfectamente cuáles son las 4 acciones que hay que resolver de manera inmediata. La primera, la movilidad. Y es esa vía panamericana, particularmente en el Cauca, que está fracasando. La segunda, el control territorial. Y eso tiene mucho que ver con todos queremos la paz, pero para generar o para conseguir la paz no tenemos que darle beneficios a los criminales. Ahí es que dar oportunidades para una gran población que está desesperada. Y que está desesperada porque necesita que sus productos pues tengan la capacidad de lograr conectar con el dinero para llenar la billetera. El Cauca tiene más de 100 productos en la canasta exportadora colombiana, pero productos que uno no se imaginaría. Se producen sillas de cine que se venden en Australia, por supuesto frutas, café, cacao, pero lo que necesitan es tener tranquilidad para poder avanzar. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Muy bien, estamos de regreso en la parte final de Sala de Prensa hoy domingo. Don Luis Carlos, ¿cómo le va? Juan Roberto, muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Después de este puente que arrancó desde el viernes al revés de lo que habitualmente tenemos, pero con mucha información cinematográfica siempre. Deme un instante, porque antes de eso, mire, hay 2 temas importantes. El primero, Andreina Solórzano, nuestra compañera de Blue Radio y Noticias Caracol, nos habla de tal vez la noticia de la semana, y es lo que ha pasado con el petróleo. El bloqueo al estrecho de Hormuz, que ustedes saben que es el paso por donde transita el 20% de la producción mundial de hidrocarburos, está cerrado por el conflicto que ya sabemos entre Estados Unidos e Irán. Pero además Emiratos Árabes ha dicho, yo me salgo de la OPEP, que es como el gran cartel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Hoy el petróleo por las nubes. Andreina. Durante casi 6 décadas, Emiratos Árabes Unidos jugó dentro de la OPEP. Primero lo hizo Abu Dhabi desde 1967, después el país entero tras su unificación en 1971. Un club nacido para coordinar la producción de petróleo, controlar las cuotas y así evitar que los países productores compitieran entre sí, haciendo descender los precios y sus propios ingresos. El grupo suma casi 4 de cada 10 barriles que se extraen en todo el planeta y acumulan cerca del 80% de las reservas probadas de crudo convencional. Pero esta semana, en medio del bloqueo del estrecho de Hormuz y de una guerra que ha disparado los precios del crudo, Emiratos decidió romper la disciplina del cartel en medio de una revisión de su política petrolera y económica a largo plazo. Así lo explicó el ministro de Energía emiratí, Shuhail Al-Masroui. Esta es una decisión soberana, tomada tras un amplio estudio. Sus beneficios son claros: flexibilidad,
y rapidez para tomar decisiones conforme a nuestros intereses nacionales y a los intereses de los países y empresas que han invertido en Emiratos. La explicación oficial evita hablar de ruptura política, pero detrás del lenguaje diplomático hay una decisión de fondo. Abu Dhabi quiere recuperar margen de maniobra y lo hizo desde este viernes cuando la salida fue efectiva. Emiratos no es un socio menor. Antes de la guerra producía alrededor de 3,4 millones de barriles diarios, pero su capacidad real es más grande. Abdul Al-Salam Al-Kayali, analista económico. Emiratos ha invertido más de 150.000 millones de dólares en producción petrolera. Hoy, su producción está limitada por las cuotas de la OPEP. Con esas inversiones, ahora es capaz de alcanzar más de 5 millones de barriles diarios. Además, tienen ventajas que les permitirían destacarse y captar una mayor cuota de mercado. Es bien sabido a nivel mundial que los Emiratos Árabes Unidos tienen uno de los costos de producción de petróleo más bajos en comparación con otros países en términos de carbono y emisiones. Además, se encuentran entre los mejores. Para Abu Dhabi, la OPEP dejó de ser un escudo y empezó a parecer una jaula. Una cosa es pertenecer a un cartel cuando todos necesitan defender precios y otra es tener la capacidad para producir más, una demanda global insatisfecha, precios altos y un estrecho de Hormuz bloqueado. Es decir, la mesa servida, el hambre voraz, pero un bozal. El problema es que esta lógica choca directamente con la de Arabia Saudita. Riad necesita precios altos, no solo por petróleo, sino por su propio futuro. El plan Visión 2030, la gran apuesta del príncipe heredero Mohammed bin Salman para diversificar la economía saudita, cuesta cientos de miles de millones de dólares y para financiarlo, Riad necesita que el barril se mantenga caro. Estimaciones del FMI calculan que el precio de equilibrio saudí ronda los $90 por barril, mientras que el de Emiratos está por debajo de los 50. Esa diferencia explica la grieta. Riad necesita administrar escasez. Abu Dhabi quiere monetizar capacidad. Arabia Saudita quiere controlar el grifo. Emiratos quiere abrirlo. Arabia Saudita ha sido el banco central de los mercados petroleros. La gran pregunta ahora es, ¿qué va a hacer? ¿Seguirá siendo el líder de facto de la OPEP o vamos hacia un mercado de todos contra todos? Otra inquietud que surge la planteó esta semana el ministro de Finanzas de Rusia, Anton Silvanov. Su país es parte de la OPEP Plus. ¿Qué significa que los Emiratos dejen la OPEP? Que el país puede producir tanto petróleo como le permitan sus capacidades de producción y liberarlo al mercado. Actualmente el mercado está limitado por la situación del tránsito en el estrecho de Hormuz. Pero, ¿qué sucederá mañana? La decisión de Abu Dhabi no destruye a la OPEP, pero la debilita. Es un golpe a Arabia Saudita. Pero además hay un tercer efecto, el que más celebran en la Casa Blanca. Trump ha hecho de la energía barata una obsesión política. Durante años ha criticado a la OPEP por, según él, inflar los precios del petróleo. Por eso, esto representa una victoria para su agenda. Creo que es genial. Conozco muy bien al jeque Mohammed bin Zayed y es muy inteligente y probablemente quiera seguir su propio camino. Eso es bueno. Así, los Emiratos se alinean más con Estados Unidos e inclusive con Israel. Ha elegido su bando. Los saudíes ven un desafío a su liderazgo en esta declaración de independencia que da un portazo a la idea de que el Golfo se mueve siempre en bloque bajo el paraguas de Riad. Muy bien, y otra noticia de la semana, Andreina, tiene que ver con una que más que actual es de una coyuntura muy profunda y que tiene un hondo calado. Se conocieron datos espeluznantes de la cantidad de puestos de trabajo que se están perdiendo en Estados Unidos y en Europa por cuenta de la inteligencia artificial. Andreina y su invitado. Juan Roberto, en efecto, ya son unos 5 o 6 años que estamos escuchando voces cada vez más fuertes sobre cómo hay que prepararse para la inminente llegada, y ya está aquí, de la inteligencia artificial y cómo esto va a tener unas transformaciones muy importantes en nuestra sociedad, sobre todo en el tema del trabajo. Para hablar de este tema, estamos conectados ya con Santiago Restrepo. Él es un diseñador industrial colombiano, se ha convertido en consultor de inteligencia artificial para las empresas. Él reside en Ciudad de México. Santiago, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa, y para comenzar, para que nuestros oyentes entren en contexto, ¿a qué se dedica usted exactamente? Hola Andreina, muchas gracias por la invitación.
Yo me dedico principalmente a ayudar a ejecutivos, a gerentes, niveles gerenciales y emprendedores a entender la tecnología, esta tecnología emergente de la inteligencia artificial y cómo la pueden aplicar a sus vidas y a sus negocios. Trabajo con empresas de manera indirecta, pero trabajo más que todo con personas. Mi enfoque es ayudar a personas a navegar esta transformación digital y que entiendan cómo la pueden aprovechar para sus negocios y cómo les va a impactar en su vida. Bueno, por eso, por ese perfil precisamente es que hacemos este contacto con usted, porque queremos entender un poco más la verdadera dimensión de esas amenazas que no sabemos si son reales o un poquito creadas, o sencillamente miedo al cambio que todos los seres humanos tenemos. Los informes recientes hablan de una reconfiguración del trabajo. El Foro Económico Mundial calcula que para 2030 podrían desaparecer o desplazarse 92 millones de puestos, pero crearse 170 millones de nuevos. La inteligencia artificial, por supuesto, está detrás de esta transformación. Empezamos hablando de quiénes están más expuestos a ser reemplazados. ¿Qué tipos de trabajo? Yo diría que el tipo de trabajo que está más expuesto a ser reemplazado por la inteligencia artificial, primero son trabajos que están digitalizados, porque la inteligencia artificial sin la robótica todavía no puede entrar, digamos, al mundo físico, digamos que el trabajo de campo. Hay muchas cosas donde se necesita la actividad física en la infraestructura para poder ejercer el cambio. Pero si tu trabajo es un trabajo netamente digital de input de datos y es un trabajo que de pronto no requiere demasiado análisis o pensamiento complejo, sino es un trabajo más de data entry, donde estás haciendo. Esos son trabajos que están muy, muy expuestos Por a ser ejemplo, reemplazados. dígame un par de trabajos que son así. Por ejemplo, esto requiere un poquito de infraestructura, pero acá en México, digamos que el SAT, que es el equivalente a la DIAN, ya tiene una forma de conectarse directamente con la plataforma. El trabajo de un contador es un trabajo de leer una serie de reglamentos y hacer un input de data de cierta manera. Es un trabajo que está muy fácil para una computadora poder replicar y seguir una serie digamos, de instrucciones y replicar ese trabajo. Los traductores, la gente que traduce textos de un idioma a otro, ese es un trabajo que ya casi ha sido reemplazado totalmente. No la traducción en vivo, pero pronto, pues sí la traducción de textos, por ejemplo. Entonces, trabajos altamente digitalizados y que son bastante repetitivos y que no requieren de demasiado procesamiento adicional. Pero, por ejemplo, esta semana usted hablaba del tema de los robots, pero esto también está avanzando tremendamente. Esta semana veíamos en Japón que el aeropuerto de Haneda va a tener robots como en una prueba piloto que son los que van a montar y desmontar las maletas. O sea, para este tipo de trabajos más manuales y más físicos todavía falta un tiempo, ¿verdad? Todavía falta un tiempo y sobre todo depende del contexto del país de donde estemos hablando. Si estamos hablando de Japón, pues ellos ya están mucho más avanzados, tienen ese surplus económico, pueden hacer ese desarrollo en robótica. En Colombia y en otros países latinoamericanos todavía veo difícil es decir, el costo de desarrollo de esas tecnologías versus el costo humano del trabajo, todavía hay un delta y un diferencial muy grande. Entonces no creo que muchos de los trabajos de campo y trabajos físicos y manuales vayan a ser reemplazados en ningún momento pronto por inteligencia artificial en nuestro contexto. Entendido. Pero llama mucho la atención que empresas tecnológicas, por ejemplo, Meta, Amazon, Microsoft, han estado despidiendo gente y esto es muy diciente tratándose justamente de los que están detrás de la tecnología, porque por muchísimos años se le estuvo diciendo a las personas estudien para para echar código, para aprender a hacer aplicaciones, como que esa era la carrera del futuro. Y ahora estamos viendo que dentro de estas empresas, además de que se estén reemplazando algunos empleos que son automatizados y que tienen que ver con este perfil que usted nos acaba de narrar, también están despidiendo a gente que echaba código. Sin duda, y ese es un tema, digamos que si uno entiende estos modelos, cómo han sido entrenados y cómo funcionan, de hecho, el código es el primer caso que van a canibalizar estos modelos de inteligencia artificial porque se han vuelto excelentes. Hay demasiados repositorios en línea, hay demasiados ejemplos de código. Entonces, estos modelos aprenden por exposición. Cuando uno tiene tantos ejemplos de buen código, puede entrenar estos modelos y los puede atunar a que puedan hacer este trabajo particularmente bien. Lo que estamos viendo en Meta en estas empresas yo lo he visto más como por olas, donde
hay muchos despidos y los despidos son públicos y después hay muchas contrataciones tiempos después, pero esos no son tan públicos, porque la verdad es que la inteligencia artificial te lleva a su nivel, pero después hay un cierto trabajo de senior. Digamos que ahorita el nivel en el que está la inteligencia artificial para código puede hacer excelentes prototipos y puede acelerar mucho el desarrollo, pero a la hora de proveer servicios a millones de personas todavía se necesita ese componente humano, simplemente que el trabajo del programador se está rediseñando y se está redefiniendo en este momento en vivo. Entonces sí, hay mucha gente que salió de la universidad pensando, este es el trabajo seguro que voy a tener, y de repente sale y se encuentra con, wow, mi rol se está redefiniendo radicalmente y es algo diferente y que todavía ni siquiera entendemos muy bien qué es o en qué se va a transformar. Sobre esto vamos a volver un poquito más adelante porque quiero seguir hablando como un momentico de ese contexto general. Hemos sido, bueno, no hemos sido testigos, pero en la humanidad ha vivido diferentes tipos de revoluciones. Se habla de la imprenta, entonces se quedaron los escribas sin trabajo. Tardaron 50 años la nueva industria, digamos, la industria editorial, creó nuevamente esos nuevos empleos. Y esto pasó también con la revolución industrial, con la electricidad, con el internet. O sea, se ve que hay un proceso de primero se adopta esta tecnología, luego hay una transición que es dolorosa, en donde muchas personas quedan sin trabajo y luego viene como un momento de readaptación y hasta bonanza y crecimiento. ¿Podemos decir que la revolución de la inteligencia artificial va a ser así o porque algunos dicen que estamos ante un panorama totalmente diferente? Yo creo que hay muchos paralelismos. Obviamente esto es jugar a predecir el futuro, que es pues un ejercicio interesante, pero también no está basado en mucho, excepto en lo que nosotros creemos. Y está muy, digamos que tiene muchos aspectos de nuestras creencias personales. Yo personalmente creo que esta es una revolución diferente a las demás y que nos estamos enfrentando a algo que antes no había pasado, porque digamos que todas esas otras revoluciones que tú estás hablando, digamos que han sido cosas donde el ser humano siempre ha sido igual fundamental, que esté ahí presente. La máquina no corre sin el ser humano que esté encima, la imprenta requiere... Ahora esto es una nueva tecnología donde estamos reemplazando inteligencia o una parte de la inteligencia. Entonces, yo sí creo que nos estamos enfrentando a un mundo totalmente nuevo, la transformación. Sí pienso que la transformación va a ser probablemente dolorosa y va a cambiar a muchas cosas, pero creo que va a dibujar un mundo nuevo y ojalá potencialmente mejor. Creo que va a haber más emprendimiento, va a haber menos centralización, cada persona va a tener muchos más recursos para poder generar y aportar, pero eso probablemente va a dibujar un panorama empresarial totalmente diferente al que conocemos ahorita y que para mí es todavía un misterio. Usted ayuda, como usted nos contaba, a las empresas a adoptar inteligencia artificial para, pues, maximizar no sé si sus ventas, para hacer sus procesos mucho más eficientes. Este tema de los agentes me llama mucho la atención porque no he escuchado mucho de que no se trata de usar la inteligencia artificial como muchos de nosotros la usamos, y es como si fuera un Google y buscar cosas, sino mucho más allá y tratarlo casi como un empleado. Por eso se llama un agente. Explíquenos eso y por qué resulta tan atractivo para las empresas. Estamos hablando de que es más económico, por qué es atractivo y si realmente estos agentes hoy día están siendo eficientes. Sí, digamos que mi enfoque sobre todo es ayudar. Yo ayudo a los empresarios dentro de las empresas a entender la tecnología y aplicarla en su vida. Muchas veces lo que resulta haciendo eso es aplicándola a los procesos empresariales. El tema es que la inteligencia siempre ha sido costosa, históricamente. O sea, contratar a una persona que esté bien calificada, que entienda, entrenarla, darle suficiente contexto, que entienda los procesos de la empresa y que después tenga un performance o digamos un desempeño continuo en la empresa, siempre ha sido un proceso costoso, y por eso los empleados que trabajan hacen cargos gerenciales que requieren de manejo de información siempre han sido muy bien pagados en el tiempo. Esto es muy tentador ahora porque la inteligencia artificial está pudiendo hacer gran parte de esos flujos de trabajo por una fracción del precio, es decir, por céntimos sobre tokens que se emiten. Todavía siento que se necesita todavía los seres humanos para completar los flujos de trabajo, para garantizar que estén bien hechos, pero el trabajo de las personas en este momento es casi que gestionar a los agentes, darles el contexto adecuado, darles los recursos adecuados, vigilar lo que producen, asegurarse que esté bien estructurado y mantener los flujos de trabajo. Pero ya no es hacer el trabajo en sí, ya no es leer el texto, no es
hacer la síntesis. Para eso están los agentes, y esa comoditización de la inteligencia es lo que está generando una revolución muy grande, porque potencialmente puede reducir muchísimo los costos de una empresa al poder bajar, digamos, esos trabajos de inteligencia al precio de unos pocos pesos, unos centavos. Inclusive entonces, entendiendo que esas personas que tienen esos puestos son las personas mejor pagas, está todo dado también para que no solamente los que están en riesgo sean las personas de los contact center, sino también los ejecutivos. Sin duda, pues es decir, yo pienso que profesiones como abogados, o sea, pues es que requieren como mucho estar sentado frente a tu computador, mandar muchos correos, esos son trabajos que están muy expuestos a ser disruptivos de una manera muy agresiva por inteligencia artificial. Irónicamente, en Colombia yo creo que hay una protección muy grande, porque al haber tanta informalidad y al haber tan poca infraestructura, hay muchos trabajos que no son fáciles de reemplazar por la inteligencia artificial. Pienso que hay esta gama como de programadores, abogados, contadores, consultores incluso, que van a tener que readaptar muchísimo sus modelos de negocio, porque esos son los trabajos que están más expuestos a ser reemplazados. Son trabajos que son costosos además, entonces hay un incentivo alto para reemplazarlos. Ok, usted habló del caso específico de Colombia y eso es interesante. Usted dice, en este caso, el hecho de que haya una informalidad mayor blinda por un tiempo mayor más números de trabajos. Diría que sí, hay más, sobre todo las labores y los tipos de trabajos. Entonces lo que toca entender es que para que la inteligencia artificial prospere y digamos que reemplace totalmente ciertos tipos de trabajo, se necesita infraestructura, se necesita buena conectividad a Internet, se necesita computadores, se necesita la digitalización. Todos los sectores de la economía donde esa digitalización no existe está prácticamente blindada de esta disrupción. Colombia tiene muchísimo trabajo informal, tiene mucho trabajo físico, tiene muchos temas de transportistas, tiene mucho de trabajo doméstico, tiene trabajo de campo, tiene muchos oficios, muchos plomeros, electricistas. Estos trabajos no van a ser reemplazados por inteligencia artificial en ningún momento pronto. Al revés, diría que pueden ayudarse mucho personas que son emprendedores, que tienen un pequeño negocio, que no han tenido acceso a ese conocimiento, digamos, de una junta directiva o tener un asesor financiero. Entonces creo que al revés, la inteligencia artificial va a ayudar mucho a estas personas que son emprendedoras, que en Colombia hay muchísimas, a poder profesionalizarse aún más y a poder generar mejores ingresos, pero no va a reemplazar lo que hacen. Todavía. Todavía, sí. O sea, tenemos un mayor tiempo de adaptación. Ahí lo que se veía como una desventaja en este momento parece ser una ventaja. Santiago, ¿en qué deberían estar preparándose? Esta es una pregunta típica para cuando se está hablando del tema de la inteligencia artificial en los empleos, pero creo que siempre va a ser muy válida y es que ¿en qué deberían estar preparándose las nuevas generaciones? Porque con estos cambios tan rápidos uno no sabe si hay una carrera que esté blindada o si de pronto es mejor tener un cierto set de habilidades específicas para asumir lo que sea que venga. Yo te diría que lo que estamos viendo es la comoditización del expertise. Entonces, la gente que es muy experta en algo, eventualmente y no muy lejos, esa expertise no va a tener mucho valor, porque ya esa expertise está en línea, los agentes lo van a poder absorber, lo van a poder reproducir a muy bajo costo. Yo le diría a la gente que se concentre más en las habilidades humanas o únicamente humanas. Entonces, las habilidades blandas, ser un gran comunicador, ser una persona intuitiva, empática, saber relacionarse con otros seres humanos, pensamiento estratégico, cómo dirigir y crear grupos y crear dinámica. Es decir, todos al final vamos a terminar coordinando otros tipos de trabajos, y lo importante acá es saber cómo coordinar y cómo comunicarnos con otros seres humanos y entender digamos, los drivers y los motivadores de las personas. Eso por un lado, y la otra cosa es, yo siento que estamos viendo un resurgimiento de los oficios. Todas esas cosas, ebanistería, plomería, es decir, oficios reales que operan en el mundo, yo creo que van a estar muy protegidos y muy apetecidos también, y se va a apetecer mucho lo creado por seres humanos. Sin duda, creo que va a haber una revolución de lo que es ser humano, porque ahora es Exacto. impresionante. De pronto escucho música
y digo, esto ya me está sonando que no es real y es música hecha por inteligencia artificial que de pronto tiene todos los ingredientes para hacer un hit, pero solo el hecho de que yo sepa que viene de una máquina me quita la emoción. O sea, y lo estoy sintiendo, ya lo estoy viviendo, pues yo aquí hablando en primera persona. Pero, Santiago, hablemos un poquito también de esta superinteligencia, porque se habla de la inteligencia artificial general, que ya esa inteligencia que ya va a ser mucho más superior de lo que, de nuestra inteligencia. Hemos vivido siempre entendiendo que somos los seres más inteligentes que están sobre el planeta Tierra. Ahora estamos viendo a robots que están ganando en juegos complejos como el ajedrez, el póker, olimpiadas de matemáticas, superando a los mejores seres humanos. ¿Esto qué significa para la humanidad? Esa es una pregunta filosófica muy importante y siento que muy difícil de responder. Digamos que todos estos conceptos de inteligencia artificial general, digamos, hay mucha controversia incluso en la definición. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo se considera una superinteligencia o una inteligencia general? Digamos que diríamos que una inteligencia artificial general o superior es una que puede hacer en cualquier área de dominio que haya sido humano y hacerlo mejor que un ser humano. Yo siento que la inteligencia artificial, el elemento que nos separa siempre de ella es que no hay motivación dentro de un motor de inteligencia artificial. No hay una necesidad humana, no hay una pulsión de existir, de vivir. Entonces, sí, es decir, si tú entrenas a algo el suficiente tiempo, puede ser mejor que nosotros en una actividad en particular. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una habilidad discreta y que se puede enseñar y se puede repetir, pero eso no nos tiene que robar a nosotros nuestra humanidad. Lo que nos hace a nosotros especiales es justamente esa imperfección, esa combinación de cosas. Entonces, excelente, va a haber nuevas herramientas que nos van a ayudar a hacer cosas mejores, pero las preguntas fundamentales de nuestra existencia seguirán siendo las mismas y seguiremos teniendo un propósito para estar acá y para seguir operando y desarrollándonos entre nosotros. Solo que ahora vamos a tener un nuevo colaborador. Bueno, veo que usted tiene una visión optimista. Veíamos esta semana una lucha de titanes tecnológicos en un juicio a Elon Musk en contra de Sam Altman, diciendo, bueno, que inclusive Elon Musk diciendo es que la inteligencia artificial puede destruir la humanidad. Y hemos visto algunos manifiestos de algunas personas muy prominentes diciendo es que nos puede destruir. ¿Usted es de esa visión o como nos viene narrando hasta ahora un poco más optimista? Pues yo lo que veo yo veo muchas cosas que pueden ser negativas de la inteligencia artificial. Trabajando con ella todos los días veo la erosión de la inteligencia humana. Cuando la gente empieza a sobredepender de la inteligencia artificial, para de pensar, empieza a delegar. Siento que también, digamos, la generación de contenido por inteligencia artificial, la adicción de la gente al contenido, a las redes sociales, este tema que hablas que se llama AI Slop, donde ya nosotros empezamos a reconocer cuando las cosas son hechas por inteligencia artificial, ya no tiene involucramiento humano. Siento que el contenido para adultos en inteligencia artificial es un tema muy controversial, muy heavy, que puede erosionar mucho la condición humana. Entonces veo muchos riesgos, pero lo veo como una herramienta más, como un cuchillo. O sea, lo podemos usar para cocinar o para apuñalar a alguien. Yo, por lo que he visto de la humanidad o mi entendimiento hasta ahorita, es que siempre van a haber más casos positivos y vamos a aprender a usar esta herramienta para el beneficio de la mayoría, pero va a haber muchísimos riesgos y, por ejemplo, todo el tema de ciberseguridad ahorita va a estar también muy difícil de gestionar y yo creo que la erosión más grande va a ser muy difícil saber lo que es verdad y lo que no. Y tú que estás en el periodismo, creo que ese es uno de los retos más grandes. Ya uno no sabe con esa imagen es cierta, no, esa voz es clonada, no. Yo creo que esa erosión de lo que es la realidad para los seres humanos va a ser uno de los retos más grandes y más peligrosos que tendremos que sortear. Santiago Restrepo, ha sido un gusto hablar con usted. Dejamos muchos cabos sueltos porque esto es una conversación sumamente interesante que tiene muchas aristas, así que más adelante espero que podamos volver a conversar sobre estos temas. Gracias. Claro que sí, muchas gracias a ti. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.